Buenos días. Lo que está pasando en Ucrania es una crónica de muchos eventos que datan de más de 20 años. Mucha gente se ha sorprendido por la respuesta rusa, por la forma de la invasión, y muchos pro Rusia, pro Putin, echan la culpa de todo esto a la OTAN y a Estados Unidos. Yo te voy a dar una perspectiva que quizás no la habías pensado, o quizás sí la habías pensado, pero quizás el prejuicio que tienes contra los Estados Unidos no te deja verlo. Aquí te explico mi perspectiva. Esta invasión a Ucrania no es una invasión que empezó hace 6 días. Hoy estamos a 1 de marzo. Esto es algo que viene ocurriendo desde 2014, cuando Rusia definitivamente invade lo que es la península de Crimea. Ya para el 2008, Rusia ha estado interviniendo en las elecciones de Ucrania, tratando de tener un gobierno pro-ruso, pro sus intereses en dicho país. Y los países que antes estaban en la órbita soviética, muchos de ellos han optado por entrar a la OTAN y han sido aceptados. Es cierto que han habido acuerdos como los acuerdos de Minsk y otros en los cuales la OTAN se delimitaba solamente hasta ciertos países y se ha expandido más allá de las fronteras. Pero lo que estamos viendo hoy de esta agresión es la razón por la que muchos de esos países que estaban antes en la órbita soviética han decidido afiliarse a la OTAN, y la OTAN ha decidido acogerlos. Si nos vamos al 94, 96, para Chechenia, vimos cómo el gobierno ruso en aquel entonces doblegó a esa provincia, ese separatismo que había en esa provincia militarmente. Si nos vamos a Georgia, pasó prácticamente lo mismo. En Azerbaiyán fue más una jugada política que otra cosa. Y si vamos en Bielorrusia, hubieron el dictador Poroshenko que está ahí. La gente salió a protestar y tuvieron asistencia de Rusia para volver a las cosas a su normalidad. Pero este país, por lo menos Bielorrusia, aún permanece en lo que es la órbita soviética, en la órbita rusa, en este caso sería. Todo esto viene a que el mundo se está moviendo hacia un mundo de más libertades, de más democracia. La gente quiere más libertad individual, cosa que no existe en Rusia, donde todo está controlado por los medios estatales. Rusia vive lo que se llama una dictadura con apoyo popular, estilo Venezuela, en la que se hacen elecciones, pero todos sabemos que siempre ganan los mismos candidatos del oficialismo, mayoritariamente en las presidenciales. Se le da una cuota pequeña a la oposición, pero todos sabemos que normalmente ese sistema está arreglado para que el oficialismo se imponga. Putin ha hecho numerosas modificaciones a las leyes y constitución de Rusia. Ha eliminado totalmente la oposición allí. Putin va para 22 años gobernando ese país. Hubo un intervalo donde estuvo Medvedev, que era el primer ministro, pero esto era como un títere de Putin. Putin ha gobernado Rusia con mano de hierro. Ha envenenado su gobierno, ha matado y ha extorsionado a todo lo que es la oposición en su país. Hay varios casos de opositores, de los principales opositores que tenían, que eran candidatos fuertes a la presidencia, que están ahora mismo encarcelados por leyes propuestas por Putin para hacerse cargo de la disidencia, para eliminar la disidencia. A los dictadores no se les detiene con sanciones ni con palabras bonitas, se les detiene con acciones concretas, hasta con acciones bélicas, diría yo. Quizá esto es un poco extremo, pero es lo que la historia nos ha enseñado a todos. Veamos los inicios de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania comenzó a anexar países europeos, comenzó a anexar regiones que los aliados, normalmente tratando de evitar una segunda guerra, dejaron que Hitler actuara a sus anchas. Primero Renania, la República Checa,
y ya la gota que derramó la copa fue Polonia. Pero mi punto es que yo quiero llegar es, si a Rusia se lo hubiera parado cuando invadió Crimea en el 2014 de una forma más agresiva, no solamente con sanciones. Claro que el mundo actual es menos tolerante a las guerras, pero lamentablemente con individuos como el señor Putin es difícil razonar. Son personas que a veces solamente entienden con el garrote, lamentablemente. Si Putin en el 2014 se hubiera sido parado, si la Unión Europea hubiera parado en dos patas, hubiera parado la negociación con Rusia, hubiera dejado de comprar su gas, dejado de comprar su petróleo, hubieran sido más firmes, quizás lo que estamos viendo hoy en Ucrania no estuviera pasando. Y tampoco hay mucha gente que dicen, bueno, Ucrania debería rendirse, así evita derramamiento de sangre. Yo no estoy de acuerdo con esta teoría, pero si mañana Ucrania se rinde, ¿va a parar Putin ahí? O sea, él se va a conformar solamente ahí, no estaría en la mira los otros países como Latvia, Lituania, que están ahí mismo en la frontera con Ucrania, Polonia en este caso. O sea, ¿qué le impediría a Putin seguir organizando y modernizando su ejército, agregando más armas de la que tiene, haciendo su ejército más grande para en un futuro 5 o 6 años invadir uno de estos países cuando él esté más preparado para combatir a la OTAN? Porque sabemos que él ahora mismo lo que tiene como método de impunidad de salirse con la suya son su gran arsenal atómico. Los países aliados también tienen un gran arsenal atómico y quizás evitando una confrontación nuclear han dejado que Putin actúe a sus anchas. Pero hay que buscar formas, la comunidad internacional tiene que buscar formas de cómo parar individuos como Putin de aquí al futuro. No solamente con sanciones o con sanciones más devastadoras, expulsándolos inmediatamente de los mecanismos internacionales como de la ONU, del Consejo de Seguridad, parando el comercio con este tipo de personas. La verdad es que Putin ha usado la venta de combustible, de gas, petróleo ruso para modernizar sus fuerzas armadas. Ahora mismo es una de las fuerzas armadas más devastadoras del mundo y la está usando efectivamente. En estos días mucha gente ve el triunfalismo porque Ucrania se ha defendido muy bien. Pero me temo que lo que veremos ahora va a ser una escalación de este conflicto. Rusia no había utilizado su artillería aún más pesada, sus misiles más pesados. Y creo que lamentablemente el derramamiento de sangre, al menos que se llegue a un acuerdo, lo que va es aumentar de ahora en adelante. Rusia no ha usado sus bombarderos de largo alcance ni de mediano alcance aún. Su aviación está prácticamente inmóvil. Hasta ahora Ucrania ha podido defenderse de lo que Rusia le ha lanzado. Pero yo creo que en el futuro cercano veremos las ciudades más importantes de Ucrania caer, al menos que la Unión Europea, que la OTAN interceda o se llegue a algún tipo de acuerdo. Mi opinión final es que se debe de buscar un mecanismo para lidiar con individuos de estos que no se pueden relacionar con dictadores. Las armas nucleares han brindado una impunidad para este tipo de individuos que lamentablemente hay que buscar formas de cómo desarmarlos o de cómo buscar mecanismos para que no financien sus ejércitos de esta forma. Bueno, estas son mis opiniones con respecto a este tema. Déjenme ustedes sus comentarios, que ustedes creen de todo esto y vamos a abrir el debate. Yo no tenía planeado hacer este video porque no quería meterme en la geopolítica, pero la situación actual mundial amerita que cada uno de nosotros tomemos un paso hacia adelante y condenemos esta agresión rusa para con su vecino Ucrania, que comparten una misma etnia. Bueno, los dejo.